Mundo me consideró en 2013 uno de los 25 españoles más influyentes en un ranking de esos chorras que hacen los periódicos, pero es verdad que en aquella época tuve mucha. ¿Ustedes algún hito respecto a esos tweets o esa repercusión? Sí, tuve uno que casi me cuesta la vida. Tuve a ver, vamos a entrar. un movimiento que desde mi blog que se titulé un artículo, estas son las marcas que patrocinan a la madre de un criminal de la historia de la tele en España. O sea, eso fue el principio de que Telecinco dejara. Muy buenas backtesters, continuamos con nuestros podcasts por Andorra 2.0 y Pablo, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a un tocayo mío, que se presente él. Bienvenido. Muy buenas, Pablo Herreros, aquí estoy para serviros. Un placer. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito tu historia, porque tienes una historia muy curiosa e intrepidante, así que bueno, vamos a empezar un poco por los comienzos y vamos a ir llegando hasta el punto en el que estamos hoy en día. Muy bien. Mi historia, bueno, periodista, durante 25 años fui asesor de grandes empresas y algunos políticos en temas de estrategia, de comunicación, y desde 2019 cambié completamente y ahora me dedico a hacer formación, ayudo a alguien que tiene experiencia a convertirla en un negocio de formación. Así, muy resumido, eso sería. Y he sido bloguero, muy influyente cuando la época de inicios de Twitter, el mundo, la blogosfera, aquella época muy efervescente, donde no se llamaban influencers y bueno, pues sí, éramos una pandilla de gente que influíamos mucho en aquel momento porque además publicabas, era muy gracioso, publicabas un enlace en un tweet, por ejemplo, y a tu blog y te llegaban 50 o 100.000 visitas. O sea, no se capaban los enlaces, al contrario. Y bueno, el Mundo me consideró en 2013 uno de los 25 españoles más influyentes en un ranking de esos chorras que hacen los periódicos, pero es verdad que en aquella época tuve mucha. ¿Ustedes algún hito respecto a esos tweets o esa repercusión? Sí, tuve uno que casi me cuesta la vida. A ver, vamos a entrar. Se puede entrar, se puede, ¿no? Sí, claro, encantado. Sí, bueno, hicimos muchas cosas, mucho activismo y me hice, bueno, pues muy reconocido en aquella época por mucho activismo. Tenía un blog muy potente que se llamaba Comunicación se llama el juego, que tiene pues, más de 10 posts con 1 millón de visitas. Y en aquel momento pues hice mucho activismo en colaboración con mucha gente. Y una de esas acciones me tocó, lideré varias, pero esta fue una especialmente llamativa porque fue aquello que había un programa en la tele que se llamaba La Noria, que pagaban en la noche del sábado, era el programa más visto en televisión en España cuando no había Netflix, año 2011, y pagaban a criminales por ir a contar sus mierdas y en aquel momento pues pagaron a la madre del Cuco, que era un menor, condenado por haber escondido el cadáver de Marta del Castillo, nada menos. Entonces, yo hice una acción muy potente, muy potente, naif, porque pensé, a ver si me sigue alguien, pero aquello pues supuso un antes y un después en la tele en España. O sea, a partir de ahí pues pasaron miles de cosas. Algunas no las puedo contar, pues si no os tendría que matar, y a ti que estás ahí también. Pero básicamente lo que pasó es que inicié un movimiento que desde mi blog, que titulé un artículo, estas son las marcas que patrocinan a la madre de un criminal. Y conté qué marcas había en el programa, patrocinando y pagando en los espacios publicitarios del programa y tal, y a raíz de aquello se viralizó, empezaron las marcas a darse de baja, a contarlo en mi blog, a decir, confirmamos, Campofrío se da de baja del programa, tal, porque yo les dije, marcas, no podéis patrocinar esta basura, es monstruoso. O sea, han pagado a una señora, a una mujer, pues no era señora, 10.000 pavos por esta entrevista y es una vergüenza, la sociedad española no lo puede tolerar. Y creé una petición en change.org, que fue la petición más grande que se había hecho hasta entonces en change.org, en fin, una cosa muy loca, que es, yo qué sé, o sea, acabó participando en este movimiento. O sea, lo de menos es quien lo inicia. Un movimiento en Internet tiene fuerza cuando lo que dices tiene sentido, da igual quién seas, ¿no? Yo en aquel momento tenía mucha credibilidad y tal, en el mundo de Internet de aquella época, pero da igual, cualquier persona podía haber dicho el rey va desnudo, que es lo que yo decía, no se puede pagar a un criminal por ir a una entrevista en la tele, punto. Y nada, entonces supuso que marcas empezaron y la primera vez en la historia que un programa de tele se queda sin publicidad. De ahí vino una ola muy grande de 1000 cosas, miles y miles de personas en los muros de Facebook, que era una de las redes potentes en aquel momento, en Twitter, las marcas hasta arriba de presión, y bueno, finalmente la cadena acabó quitando el programa. Todo este movimiento hizo caer la cotización en bolsa de Telecinco un 25%,
Y lógicamente yo ponía fuerte la alarma de casa, miraba bien debajo del coche al salir, bien, estaba muy tranquilo. Y nada, y un año después me llegó lo que yo ya imaginaba. Bueno, después de aquello traté de hacer que esto no volviera a pasar. Fui a ver a todos los partidos políticos para decirles, aquí tiene que haber una ley que impida que una tele pague a un criminal por ir a la tele. Que le entrevisten, ok, pero que no vaya un asesino ni un violador a una tele. Y los partidos políticos no me hicieron mucho caso, llegó la petición al Congreso, la tumbó el gobierno de turno, pero el gobierno de turno se ocupó, porque fui a verle y decirle, mira, en nombre de otras 100 y pico mil personas que he reunido, te vengo a exigir esto. ¿Cómo? Que te vengo a exigir una ley, que la vas a hacer. ¿Cómo? Digo, sí, yo no tengo pedido favor, o sea, vengo representando a miles de personas y tienes que hacer una ley que impida que una familia como la de Marta del Castillo, como la de Sandra Palo, como tantas familias que han sufrido que sus violadores, sus asesinos, campen a sus anchas y encima ganan dinero, Farruquito por decir otro ejemplo, y vengo a exigirte esto. Bueno, tal, lo voy a mirar con cariño con el ministro y tal y cual. Y lo miró con cariño, pero con el director general de Telecinco. Entonces, cuando le llamó, me puso una querella criminal que me pedía 3 años de cárcel. Ahí pensé, hostia, esto sí que es salir de mi zona de confort. Esto sí que, ¿sabes? Si paso en la cárcel, ahí voy a conocer a gente interesante, contactos buenos y tal. Y luego me pedían 4 millones de euros, que no los gano yo en una tarde. Hoy sí, porque me habéis pagado ese caché por venir a este podcast, cosa que os agradezco muchísimo. Pero bueno, hay días que no me pagan tanto por venir a un podcast. Y luego, pues, ¿qué más pedían? El embargo inmediato de mis bienes. O sea, la ruina, en resumen. Y nada, entonces en aquel punto, pues la querella explotó. Y si la primera vez había sido viral, la segunda vez más viral. Alejandro Sanz, Eva H., Santi Rodríguez, Juan Ramón Lucas, un montón de gente. Bueno, el movimiento saltó a Italia, movimiento se llamó Tutti Pablo, todos somos Pablo en Italia. Fue mundial, o sea, fue un movimiento muy, muy gordo, miles y miles de personas. Todo el día el trending topic más importante de Twitter era eso, todos somos Pablo. No, la voz de Pablo era exagerado. Entonces, se movilizó mucha gente, un amigo que ya no estaba, Mario Tascón, y creó una petición en change.org para pedir a todas las marcas que quitaran su publicidad de todas las cadenas, Telecinco y 4, mientras no retiraran la querella sobre un ciudadano inocente, que éramos todos. Y finalmente el movimiento acabó con que Telecinco me llamó por medio de intermediarios y me dijeron que si pedía perdón me quitaban la querella. A mí me dio la risa floja, no les contesté a la petición y ya me volvió a llamar un segundo intermediario y me dijeron, oye, que ya han visto que no vas a pedir perdón, que te sientes con ellos, que te quitan la querella. Dije, vale, pero como en las películas, no voy a su oficina, va a ser en un lugar público, lo elijo yo y tiene que haber un testigo y te toca a ti. En este caso era el director de comunicación de Coca-Cola de aquel momento, Carlos Chaguaceda, y nada, y le tocó intermediar y tal. Y fuimos a una reunión, como en las películas, donde el tipo del otro lado, que era el mandamás, me hizo una frase que me entró por aquí y dije, lo siento, me tengo que ir, esto ha sonado muy feo, me voy, nos vemos en los juzgados. Y el otro dijo, no, esto que has dicho a lo mejor, vale, venga, reconvinimos y nada, y me dijo, ¿qué podemos hacer? Digo, nada, lo que quieras, ¿no? Te quito la querella, pero tú reconoce algo, di que las marcas no son responsables de lo que emiten las cadenas. Digo, pues es como decir que el sol sale por aquí y se mete por allí. Ya, pero no, así no me la envaino, no parece que la hemos cagado y tal y cual, no sé qué. Vale, pues perfecto, y ya está, firmamos eso y ya está. Entonces, pues de momento sigo vivo. Así que nada, firmamos la paz y se acabó. Se acabó. Pasaron miles de cosas. El movimiento saltó a Puerto Rico, o sea, Ricky Martin, Chayanne, no sé qué, un movimiento similar que hicieron en Puerto Rico con un programa de televisión también basura. O sea, cogieron la idea, la cogieron también en un programa de Colombia para quitar una serie que ensalzaba a criminales a mafiosos colombianos y tal y cual. O sea, fue una cosa como con muchísima repercusión y lógicamente cambió la historia de la tele en España. O sea, eso fue el principio de que Telecinco dejara de hacer basura y pasara a un modelo en el que ya cuidaban más, ya los últimos años se ha ido viendo, como ya no se arriesgan, porque era una tele en la que si pagaban pasta los anunciantes estaban en riesgo. ¿Tenían mucha audiencia? Sí, pero el modelo solo se sostenía si eran el número de una audiencia. Cuando pasaron a ser el número 2 de audiencia y encima eran mierda, pues claro, las marcas preferían pagar seguridad al número 1, y no, que era 3 Media, y no arriesgarse a ir con el número 2, que encima cualquier día les formaban la mundial por un tema de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la cadena fue, a lo largo de los años, aquello fue un punto de inflexión muy claro y fueron quitando programas basurilla. Y bueno, hasta hoy, no es que sean National Geographic, pero que han cambiado mucho la tele, claro. Vale, y de ahí cómo pivotas, es decir, a raíz de todo eso que pasa, toda esa situación y demás, imagino que enseñan varios meses y todo eso,
hacia dónde evolucionas? Es decir, ¿en qué posición te pones? Bueno, eso era para mí una más de las acciones que hice mucha acción social en su día, muchas cosas para impedir que los criminales, perdón, para impedir que los denunciantes de corrupción fueran laminados y tal, para que se les homenajeara, o sea, hice muchas cosas para la comida saludable en hospitales, o sea, hice mucho movimiento. Era parte de mi vida, bueno, activista en mi blog, ya está, pero yo en aquella época trabajaba para grandes empresas, vale. Que por cierto se me jodió mucho el negocio a raíz de esto, porque fui, brum, estos tipos sabían muy bien apretarte tuercas por debajo de la mesa, pero bueno, fue bonito y ya está, y luego pues me convertí en un ciudadano muy responsable, muy bien visto y tal y cual, no sé qué. Nada, y luego justo a raíz después de aquello publiqué mi primer libro, donde esto era un capítulo más, y luego publiqué el segundo libro, Sé transparente y te llevarán clientes, ese es el bueno, que tenéis por allá en Amazon, se lo publiqué en 2018. Nada, no me cambió mucho, o sea, me cambió así, que me hice en aquella época muy conocido, y luego ya, pues nada, yo seguí siendo asesor de empresas, en fin, con una marca. ¿Y votaste ya hacia Andorra o...? No, eso fue ya en 2019, esto es 2012 ya, entonces, vale. Nada, en 2019 ya dejo mi agencia, dejo de asesorar Mundo IBEX 35, que era muy bonito, pero hasta aquí ya había hecho 25 años y me daba mucha pereza seguir en ese mundo y me apetecía ayudar a personas dolientes, a gente que tiene un negocio como nosotros, a triunfar con su vida y a hacer cosas bonitas y tal. Entonces empecé con mi negocio de formación y llevo 7 años. Fueron 7 años los mejores de mi vida y los más difíciles, los de mayor aprendizaje y bueno, pues de no tener ni la menor idea de cómo ganar pasta en internet a que ahora me voy. Claro, porque tú ¿cómo vives ese paso de no tener ni idea de ganar pasta en internet a ganarla? O sea, ¿qué fue clave para que eso tuviera éxito o tuviste fracasos antes? Muchísimo. Clave, sin duda, mi punto de inflexión fue Isra Bravo. Año 2000. Bueno, han comentado ya varias veces Isra Bravo. Claro, principio de 2022, a mí Isra me cambió la vida, yo un poco a él, pero mucho más él a mí. Nos hicimos muy amigos y tal, ahora vuelvo a ello. Y primero palmé pasta como un campeón con la Publi, pues no sabía ni cómo invertir en anuncios, ni cómo tal. Yo veía un montón de gente conocida mía, Vilma Núñez, a la que yo había conocido desde muy jovencita, cuando ella llegó a Madrid y tal, y Vilma Núñez o mucha gente, ¿no? Mucha gente con la que me fui luego formando, en fin, aprendí de mucha gente, de Luis Carlos Flores, de Dani Aragón, de muchos que hoy son amigos. Y nada, entonces el modelo ese de vendes con webinar, publicidad, no sé qué, redes sociales y tal, me funcionó muy regu, porque además yo no sabía ni quién era, casi venía a asesorar a grandes empresas y que iba a vender a pequeños empresarios, no sabía. Me costó muchos años orientarme, muchos mentores, mucha ayuda y tal, y bueno, y mucho nadar solito en el río también. Y bueno, al final palmé mucha pasta, tuve que vender mis 2 pisos, acabé con, pues con ronchas en la piel, una imagen que he mostrado algunas veces, ronchas en la piel porque mi cuerpo enfermó hasta que debía 100.000 pavos a amigos, ¿no? Lo he contado alguna vez, pues a amigos como Mago More, como Pedro Serraima, como familia, amigos muy cercanos, y me dejaron dinero y yo iba fatal porque no conseguía ganar pasta. Entonces todo esto fui ganando más o menos, pero no como para sostenerme, y ya sí, me empezó a ir bien a partir de 2021. Claro, porque ese inicio ya es en Andorra. No, que va. Vale, no, yo me vengo a vivir a Andorra a mediados de 2024. Vale, ok. Y nada, entonces en aquel punto, pues nada, y al final en 2021 ya me iba bien, pero no me iba tan bien. Y en 2022, a principios, Isra y yo nos conocimos, nos liamos unas cosas y otras, me ayudó mucho, me mentorizó, le lié para que se viniera a vivir a Benalmádena, yo en aquel momento vivía en Málaga, Benalmádena, y empezamos a vivir a 200 metros, entonces en aquella época nos veíamos mucho y él me ayudó mucho con este tipo de cosas, ¿no? Con el tema del email marketing. Cuando me enseñó el email marketing pensé, esta es una capita que le falta a mi negocio, y a mí me chirreaba mucho estas técnicas marketeras chuflas de 24 horas o te lo pierdes, si no vas a morir, tu familia ya, si no compras esta formación, estás muerto, es muy posible que aparezcas flotando en el río. Y entonces me daba mucha pereza todo ese mundillo marketero feo. Y cuando me topo con la capa del email marketing de Isra, dije, hostia, esto es lo que yo echaba de menos. Entonces, a partir de ahí, claro, modelo, yo ya había tenido mucho éxito escribiendo para internet. Para mí, había tenido un blog desde el año 2008 hasta el año 2016 o por ahí. O sea, sabía escribir en internet, pero no sabía esa capa de email persuasivo. Y entonces, claro, a partir de ahí, pum, empiezo a ser así. Y bueno,
Eso fue claramente mi punto de inflexión, fue sin duda, y muy agradecido además O sea, el email a marketing. Israel, el email Justo marketing. eso. Tanto es así que cuando me empieza a ir bien, dijo, hostia, qué pereza las redes sociales. Tengo miles de seguidores de la época en la que fui influyente y las tengo apagadas. Vamos, hace que no publico un post en Instagram, pues más 3-4 años, creo. Sí, bueno, publico los reels cuando me entrevistan, pero en algún podcast y tal, pero si no, no tengo contenido propio, no lo necesito, no lo utilizo, y entonces vivo con un modelo muy raro, muy raro a lo mejor no, pero muy inusual, que es el modelo aquel de Irra, ¿no? Que es un email al día y... Claro, pero ¿y sin redes? O sea, si no trabajas redes, ¿cómo consigues alimentar esa red de emails? Amigo, es que la vida no se acaba en redes, es mucho más la vida. Claro, Sí, es muy buena pregunta. Sí, está claro. Miles de cosas, colaboraciones de todo tipo. O sea, voy a podcast, tengo visibilidad, hago colaboraciones con gente potente y a lo mejor imagínate, doy una clase a una membresía de alguien que tiene una comunidad de pago. Y en esa membresía aparezco como profe y me llevo leads. La persona me agradece, no me va a pagar la clase, me pagan 1000 veces más mandándome leads a mi lista, y la gente que te conoce y te empieza a seguir, pues o te ama o te odia, o viene a tu casa a matarte después de un email al día. De momento, aquí sigo. Mi dirección en Andorra es bastante secreta y no ha venido nadie a matarme, pero bueno. Entonces, nada, y tengo una lista muy pequeñita, de menos de 7000 personas a día de hoy. Y pues eso, cerré el año pasado con 391.000 euros de facturación. ¿Tú solo? ¿Tienes equipo? No tengo nadie, tengo una persona que me ayuda mucho, que es maravillosa, que es un gran técnico y además es un gran coach, tiene 2 sombreros, pero no es empleado. O sea, yo no tengo más allá de esta persona que sí que me ayuda mucho, pero es un negocio sin empleados. O sea, ¿Y tus clientes son, claro, les has comentado un poco que al final buscas perfiles, por así decirlo, que pueden explotar algo que tienen? Entonces, sí. Esos clientes o por así decirlo, esa gente que captas, ¿ya tienen un gran baraje y demás? ¿O son gente pequeñita que le coges y les pegas el boom para que lleguen a...? Hay de todo, hay de todo. La inmensa mayoría de mis clientes son personas que tienen algo de experiencia, 5, 6, 10, 15, 20 años de experiencia en lo que hacen. Pero tampoco mucho. O sea, no han llegado al éxito total. No, experiencia, sobre todo en el 1 a 1. O sea, tengo terapeutas, veterinarios, inmobiliarios, de todos. Hay nutricionistas. Sí, oficios más comunes, ¿no? Sí, de todo tipo de cosas que están acostumbrados a dar servicio, y de ahí pasan a hacer servicio grupal, es decir, a hacer una formación. Les llevo, ahora os cuento lo que tengo si queréis, les llevo a un proceso en el que aprenden a hacer formación y a partir de ahí les ayudo a explotar el mundo digital a través de la formación, y principalmente a través de este modelo mío, muy orgánico, con muchas colaboraciones. No necesitas redes sociales, que las tienes, fenomenal, y tengo de todo. Y luego, pues, a ver, tengo una mentoría, vale 60.000 euros al año. Pues sí, esa es solo tengo 2 personas. O sea, ahora hay una plaza libre cuando se publique esto, creo, pero tengo una plaza ocupada, la otra libre, pero solo hay 2 al año. Entonces, eso es como el top, y a ese tipo de personas no las cojo porque tengan los 60.000, las cojo porque tienen potencial. Por ejemplo, un cliente que tengo ahora tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Entonces, con 1 millón de seguidores en Instagram, sin tener todavía un montón de cosas que yo le voy a poder ayudar trabajando juntos, pues claro, el margen de crecimiento es brutal. No valdría con que tenga el dinero, sino que tiene que tener un perfil que dices, ostras, a esta persona claramente la puedo potenciar y tal. Sí, y luego tengo formaciones de 100 euros, de 300 euros, de tal, que todas van un poco encaminadas a ser patitas de un negocio de formación. Por ejemplo, créate una lista de email, por ejemplo, una clase práctica de cómo escribir emails que venden, otra clase de cómo crecer con contactos, una formación en papel con 37 estrategias para hacer crecer tu lista, muchas cosas que están todas conectadas con créate un negocio, ten una lista, pase lo que pase, ten una lista, y hagas lo que hagas, ponte bragas. Y sí, porque una lista es que es esencial, es ridículo. Claro. O sea, cuando preguntáis, con todo el sentido, además lo preguntas, David, ¿por qué? ¿Cómo puedes captar sin redes sociales? Yo digo, hostia, ¿por qué la pregunta es tan natural y tan rara la otra situación? Coño, es que lo anormal es que estemos en redes sociales. No es que estemos en redes sociales, sino que pienses que te van a dar algo. A día de hoy las redes están exprimiendo absolutamente el algoritmo para que, si quieres que te cante, la pasta por delante.
Si no pagas, va a ser muy difícil, que tu visibilidad cada vez a menos y como pongas un enlace, bueno, pídete. Entonces, es absurdo. O sea, ¿está bien tener redes sociales? Sí, si te van bien, tenlas, pero no confíes en que de ahí vas a sacar un zumo inmenso. Lo vas a sacar de dar una charla en presencial, por ejemplo. Das una charla en presencial, te llevas un montón de leads, pones un lead magnet, ejemplo. Dices, oye, en esta charla no apuntéis que las diapos os las voy a dar luego y tal. Por cierto, voy a dar 4 puntos. El primero es este, el segundo tal, el tercero, el cuarto, pum. Y das los 3 puntos y, oye, el cuarto, fundamental, el más importante, lo tenéis junto con el PDF de las diapos, aquí en un vídeo de 17 minutos que se ha grabado con este cuarto punto que completa la estrategia que hemos visto en esta charla. ¡Pum! Se te va a la mitad de la sala a darse de alta en tu lista. O sea, eso es una de 30 y tantas estrategias que utilizo para hacer crecer lista, ¿no? Entonces, las redes sociales, pues bueno, a mí me parece una pérdida de tiempo absoluta, no para ver a tu cuñado, o a la chica que está buena, o al tío que te gusta porque le sigues porque te aporta valor, lo que sea, está guay, pero para tu negocio son una ruina, o sea, para mí es una pérdida de tiempo total. Sí, al final, bueno, sí, o sea, hay modelos, es una herramienta más que se puede utilizar, ¿no? Hay gente que ahora sí que a día de hoy está explotando mucho lo que es temas redes sociales. Sí. Y, por ejemplo, sí que hay mucha gente que, bueno, hace poco entrevistamos a unos chicos que se dedican a viralización de vídeos y hacen todo lo que son temas reels y viralización de vídeos y al final pues les funciona con otros clientes, han conseguido, al final todo yo creo que funciona, pero claro, en su justa medida y sabiéndolo aplicar. Y sobre todo si ya estás y tal, y si le metes caña, perfecto. Y si, o sea, conozco gente que está empezando de cero y lo hace muy bien, pero para mí es un desgaste tan grande que si puedo elegirlo, lo evito. No estoy juzgando al que lo hace, al contrario. De hecho, mira, tengo una clienta de mentoría individual que fue Silvia Job, que es la psicóloga del amor, que es una tipa fantástica y explota las redes a lo bestia. Y más... ¿Es la que salió en WordCast, puede ser? Pues no, ha salido mucho con Javi Eli. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Tiene sentido podcast, ha salido en Tecunplan, en fin, ha salido en... Sí, creo que sé quién es. Fantástica, fantástica. De hecho, fue clienta mía de mentoría individual en su día y ahora hemos sacado 2 formaciones juntos. Entonces, Silvia tiene una comunidad brutal y, joder, la explota increíble, pero ya empezó el 2019. ¿A día de hoy se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero hay que meterle mucha caña. Igualmente, incluso, he hablado con Vilma muchas veces, Vilma hace poquito que estuvimos cenando juntos, Vilma Núñez, para quien no sepa, Vilma me reconocía que el alcance se le ha ido al suelo en los últimos tiempos. No me lo ha dicho a mí, lo cuento porque lo ha dicho en público, no solo porque me lo haya dicho en privado, ¿no? Pero entonces, las redes sociales claramente van a que sea el jardín donde no sales de ahí de debatir. Mientras alimentes, pues para mí eres un esclavo aportando contenido a una red de la que sacas migajas, que te va bien porque tu aporte de contenido es así y tu visibilidad es muchísima, sacarás migajas, pero claro, en grandes cifras vas a tener un poquito, que al final tiene 10.000 seguidores y poquito tal, pues vas a penar un poco allí, ¿no? Vale. Ahora mismo, ¿tienes alguna formación o algún lanzamiento próximo cercano que tengas en mente? Sí, mira, mi programa principal, tengo cursitos de cientos de euros y tal, y luego un programa principal que se llama Salta, y luego un programa después de ese que se llama Vuela. Vuela vale 10.000 euros, solo puedes hacerlo si has pasado primero por Salta, son 6 meses conmigo muy en petit comité para ayudarte a escalar el negocio de formación que ya tengas y que ya hayas creado. Y Salta es el primer escalón, son 3.000 euros, bueno, 3.000 y pico, no me acuerdo el pico, me parece que son 3.300 euros. Es que ha ido subiendo en los últimos, no me acuerdo la cifra, pero está en 3.300. ¿No? Sí, 3.300 euros, ¿vale? Y en 3 meses creas un negocio de formación. Entonces lo lanzo ahora, en final de marzo, y el programa te ayuda a crear primero un programa de mentoría grupal en el que vas a crear convertir lo que ya sabes hacer, tu conocimiento, en un programa de mentoría grupal. Entonces, durante 5 semanas te ayudamos a hacer eso. Luego lo lanzas, te ayudamos a lanzarlo con una llamada de ventas muy potente, con un sistema en el que la gente que no tiene comunidad lo lanza, la que tiene comunidad lo lanza y pueden tener éxito. Ahora os doy algún ejemplo, tanto si tienes comunidad como si no. Lógicamente, si tienes comunidad, te va a resultar más fácil, pero si haces en ese programa es bastante factible que recuperes la inversión más o menos rápido. Y luego durante los 2 meses siguientes te enseño a crear un producto de entrada que sea muy estratégico, a crear tu herramienta de email marketing, a crear una web si no la tienes. O sea, el programa es súper completo y tienes ahí pues mucha mandanga para convertir, sobre todo para hacer este modelo bonito, natural, desde la confianza de
vale, no tengo que ser un experto en tecnología, en anuncios, en no sé qué. No hay anuncios en este programa, no. Se vende de manera orgánica y ya te digo que es fantástico. En el siguiente ya sí te enseño a vender con publicidad, con webinar y tal, pero aquí, para que la gente no se aturulle, hacemos primero caminar y luego ya correr. Y aquí hay ejemplos, pues no sé, Neus, Riva, que es veterinaria, sacó un curso para Vive Bonito con tu perro. Ha sacado luego muchos más, pero ese fue como su comienzo para que dueños de perros vivan más felices y el perro más seguro y más feliz también, gracias a educación canina, gracias a alimentación, gracias a un montón de rutinas. Otro ejemplo, Yolanda Piris, inmobiliaria, sacó un programa de acompañamiento para otras inmobiliarias para ayudarles a convertir, a captar propiedades de alto valor. Entonces, bueno, el ejemplo, lo bonito de este programa mío Salta es que mucho del valor no lo aporto yo, lo aporta la gente que forma parte de la comunidad. Recuerdo que en el caso de Yolanda, ella me decía, Pablo, voy a vender este programa, son 3 sesiones de 2 horas cada una, 2 sesiones de 2 horas y una en una casa de alto valor para enseñarles a captar propiedades de alto valor a inmobiliarias. Dice, ¿cómo lo ves? Dice, ¿500 euros? Digo, no, 500 euros imposible. ¿Les vas a enseñar a captar un chalet de 2 millones de pavos? ¿Por el que comisionan un 5%? ¿Son 100.000? Sí. Yo lo puedo vender a 500 euros. No te van a creer, no te lo van a comprar. Van a pensar que no tienes conocimiento. Ah, joder, es verdad. Ah, vale. Entonces, entonces peloteando ideas con compañeras, otra compañera le dijo, yo lo veo en 5.000 euros. Y dijo Yolanda, sí, perfectamente. Aprendió a vender sin comunidad, sin nada, y en muy pocas semanas tenía 7 plazas, 35.000 euros de facturación. O a veces pasa que tienes comunidad. Luis Gil, nutricionista, Luis Gil también ha facturado 14 o 15.000 euros en esta formación vendiendo algo que ya hacía, que era el 1 a 1 para dar un plan de nutrición, ayudar a una persona con una serie de semanas para nutrición. Lo ha convertido en un programa grupal de 2 meses donde ayuda a la gente a estar más fit. Y lo vendía en grupo por 500 euros y tal, luego lo habrá ido subiendo y tal, mientras grabamos esto, pero fantástico el programa de Luis y ha hecho otra serie de cosas y tal. O, no sé, Raquel Struch, desarrollo personal, también lo mismo, ha facturado mucha pasta haciendo 1 a 1 que ya hacía, más programa grupal, y a los del grupal les ofrecía un upsell que era el 1 a 1, en fin, distintas cosas. Y bueno, hay muchos ejemplos, puedes hacer eso de formación profesional, o sea, profesional me refiero a para profesionales o para cliente final. Un tatuador, Jorge, último ejemplo, Jorge Perseverance Tattoo, se me olvida el apellido Jorge Sanz, como el actor, Perseverance Tattoo. Jorge y su equipo han hecho formación para otros tatuadores, para gente que quiere ser tatuador, porque muchas veces cuando compras la formación de alguien, que es el caso conmigo, claro, y con todos los que vendemos formación, quieres ser la persona esa, quieres comprar el modelo que representa a esa persona. Entonces, cuando la gente me compra a mí, ya sabe que van a aprender a vender muy bien por email, que van a hacer una cosa muy tranquilita de orgánica y que funciona de verdad y que luego lo podemos elevar, pero que primero es caminar de manera orgánica. Ok, pues nada, ahora vamos a pasar a 2 jueguecitos que tenemos. Esto o aquello es el primero, yo te voy a dar 2 opciones y simplemente eliges con cuál te quedarías, ¿vale? Vale. La primera, ¿transparencia o control? Transparencia. Transparencia. ¿Reputación o ventas rápidas? Reputación. Vale, ¿callar o dar la cara? Dar la cara. ¿Crisis o silencio? ¿Crisis o silencio? No termino de verlo, no sé, a mí me mola la crisis. Me mola gestionar crisis, la has hecho muchas veces en mi mundo anterior. Vale, ¿marca humana, personal o corporativa? Sin duda, marca personal, es el futuro y el presente. Vale, Muy bien. vamos ahora con el juego de red flag, green flag, ¿vale? Si estás de acuerdo con la frase que te digo, green flag. Si no estás de acuerdo, red flag, ¿ok? Comunicar solo cuando hay problema. Red flag. ¿Vale? Asumir errores públicamente. Green flag. Lo hemos comentado. Comprar opiniones. Red flag absoluta. ¿Vale? Escuchar a los clientes. Green flag. Y manipular una narrativa. Green flag. ¿Sí? Red flag, hombre. Vale, genial. Ahora con esto vamos a enlazar, ¿no? Sí, vamos a ver un poco, como bien sabemos, vas a tener como un webinar que vas a lanzar donde hemos visto tus formaciones Sí, y tal. formación Salta. Entonces, cuéntanos un poquito cómo va a ir ese webinar para que la gente que nos esté viendo pues pueda meter simplemente a chafardear a ver un poco qué cuentas. Súper, mira, en el webinar voy a contar una cosa muy curiosa al arrancar,
que no voy a desvelar aquí, pero va a ser una cosa muy curiosa. En los 5 primeros minutos voy a decir hostia, esta historia me ha enseñado ya, con esto está el webinar pagado, que por cierto te sale gratis el webinar, pero bueno, podría ser de pago. Y nada, es un webinar como la gente sabe, le das una clase y en una hora hay una clase y luego ofrezco entrar a mi programa Salta. En este caso, la clase pues, se lleva mucho valor. Sobre todo te enseño cómo dejar de cambiar tiempo por dinero, cuáles son los pasos que debes hacer. O sea, te puedes ir al webinar, no comprar absolutamente nada, vas a decir, hostia, qué tarde tan bien aprovechada. Y mejor que en brazos. Y no hace falta que compres, además, que si compras fenomenal y si no tal. De hecho, no puedes comprar como tal. Puedes pedir entrevista conmigo, lo cual es genial porque a mí me da mucho placer. Yo no tengo closers, entonces en este momento, todavía en este webinar, me puedo permitir el hacer entrevista porque me da mucho gusto. O sea, selecciono mucho a la gente que entra y digo que no a quien sienta que no debe entrar, por lo que sea. No es tema personal, pero gente con energía que no me apetezca, gente con un punto en el que yo entiendo que no van a tener desarrollo dentro del programa. O sea, a mí me va muy bien, no me hace falta que entren y lo que hago es que cuidar mucho la comunidad. Por eso el programa funciona muy bien, porque entiendo, hay una selección mutua, es decir, la persona accede a mí, charlamos, me cuenta en qué punto está, qué idea tiene de por dónde podría hacer negocio, le digo si veo la idea, si no, se la tuerzo, o le digo, mira, ejemplo, una persona accedió a mí y me decía que quería hacer formación para profesores de instituto. Le dije, si torcemos el objetivo y es formación para otro tipo de perfiles, bien, para profesores de instituto enseñarles cómo hacer formación, digo, va a ser que no. ¿Por qué? Porque no tienen pasta, porque entienden que se la va a pagar su instituto y no hay un negocio ahí, imposible. Entonces depende de que a veces la idea le dices, oye, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y depende, ¿no? Básicamente tienen que saber que van a ir a buscar un cliente con un dolor intenso, con un deseo voraz, con pasta, y si juntan las tres cosas, maravilloso, y si solo tienen una de las dos, una de las tres, o tienen dos de las tres, pues muchas veces hay un gran negocio potencial y a mí me gusta verlo, palparlo y decirle al cliente tranquilamente, adelante. O sea, siento que no eres una piedra en mi mochila, que vas a ser un orgullo dentro de la formación que tenemos y vas a ser alguien que además aporte a los demás. Para mí es muy importante que la gente que entra a formarse conmigo en este punto en el que todavía tengo un negocio más o menos pequeñito, es gente que suma a los demás, que hay buen espíritu, que hay colaboración y que no viene que hay de lo mío, no, viene a aportar y a nutrirse. Vale, pues ahora va a terminar, bueno... y se pueden apuntar aquí en un enlace o algo así. Sí, ¿no? ponemos un enlace. Bueno, aquí debajo de nosotros, debajo de la mesa me parece que eso. Para terminar siempre decimos que nos digáis una persona con la que creéis que podríamos encajar nosotros y que entrevistemos aquí en el podcast. Has dicho una persona que sí que es verdad que yo lo había pensado, que es Silvia, ¿no? ¿Has dicho? Silvia Llop, es fantástica. Sí que es verdad que es un perfil que he visto a un podcast, yo creo que en WordCast, yo creo que ha salido. Yo creo que tengo un plan, me suena a mí verla. Yo creo que ese me lo vi y sí que lo he visto que estaba en un plan y demás. Entonces es un perfil que sí que me interesaría traer aquí al podcast, pero bueno, si tienes alguna otra persona que dijeses aquí, os quedaría genial. Ahora estamos moviéndonos, pues hemos venido a Andorra, nos vamos a Madrid, Barcelona, no hay problema. Mira, Silvia Llop es fantástica y otro muy bueno para entrevistar es Vicent Ginés, que tiene una comunidad muy bonita de padres de familias, se llama Familias Estelares y se dedica a una cosa muy loca que es preciosa, que es con mucho propósito, que es convertir a familias que lo están pasando mal en familias con propósito, toda la familia. O sea, recuerdo adolescentes que se han querido suicidar y entran en el programa en familia, la vida les cambia, el adolescente se vuelve mucho más feliz, la familia más feliz. O sea, llegan familias en verdaderas situaciones jodidas, ¿no? Y tiene un programa de alto valor, son un año, me parece vale 15.000 euros, y entran familias que he visto y he hablado con algunas familias que entran sin tener un euro y les ha dejado el dinero la madre, no sé qué, pero la vida les cambia. Está haciendo una labor preciosa y tiene, bueno, se me ponen los pelos de punta por el gran propósito. Él tiene una historia personal ligada a un drama, bueno, ya os lo contará, pero un drama muy, muy potente que desgraciadamente le marcó mucho la vida y le ha llevado a decir, yo no quiero que mi familia y que mi vida sean como que la de la gente que está sufriendo, quiero que tengan la ayuda que a mí me hubiera gustado tener. Vale, pues nos apuntamos a los dos. ¿Y de dónde es? Si Vicent Ginés es de Valencia y vive aquí en Andorra. ¿Vive aquí en Andorra? Genial, Vale, pues genial. para el 3.0. Eso es. Ya tenemos 2 o 3 para el 3.0 de Andorra del viaje. Buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias. Ha estado súper interesante la conversación contigo. Yo creo que has aportado mucho valor y la gente que quiera al final escalar, pues
vais a tener el webinar, el contacto y todo para que contactéis con mi tocayo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y ha sido todo un placer. Muchas gracias, David, Pablo, ha sido un gusto. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos dándoos muchísimo contenido de alto valor y suscribiros, darle like y Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. chao, chao. Super.